y yo haré que sean pescadores de hombres. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y acudía a él todos los de Jerusalén y toda la provincia de Judea, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos tiempos que Jesús vino de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, al salir Jesús del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, que en forma de paloma descendía sobre él, y vino una voz que venía de los cielos y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Andando Jesús por el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí, y yo haré que sean pescadores de hombres. Y dejando de inmediato sus redes, los siguieron. Pasando por allí un poco más tarde, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, también ellos en la barca, que remendaban sus redes, y también los llamó para que los siguieran. Y dejando de inmediato a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, los siguieron. Y entraron en Cafarnaúm, y los días de reposo, sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y todos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero vi allí, en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió y le dijo: cállate, sal de él. Sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de aquel. Y todos se admiraron y se preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos lo obedecen? Y muy pronto comenzó a difundirse la fama de Jesús por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó, le tomó la mano, la levantó, e inmediatamente la fiebre desapareció, y ella, ya sana, lo servía. Cuando llegó la noche, le trajeron a Jesús a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó en la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían, sabían quién era. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió Jesús y se fue al monte solo a orar. Y lo buscó Simón y los que con él estaban. Y allá luego le dijeron: maestro, todos te buscan. Jesús les dijo: vayamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Entonces vino a él un leproso, rogándole, e hincada en la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que Jesús hubo hablado, al instante la lepra salió de aquel y quedó limpio. Entonces lo despidió y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación.
ocasión lo que Moisés mandó para el testimonio de ellos. Y él se fue. Pero enseguida comenzó a publicar mucho, a divulgar el hecho, de tal manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en las ciudades, sino que se quedaba en las afueras, en los lugares desiertos, y allí predicaba la palabra. Y venían a él de todas partes. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que Jesús estaba en casa. Inmediatamente se juntaron a la puerta de él una cantidad grande de gente que ya no cabía ni aún a la puerta. Entonces vinieron a él unos que traían un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, subieron al techo de donde estaba Jesús y, haciendo una gran abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí algunos de los fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y, tomando su lecho, salió caminando delante de todos. Y todos se asombraron, se admiraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Leví, levantándose, lo siguió. Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Entonces vinieron y les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que al pasar Jesús por los sembradíos un día de reposo, sea sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hace en el día de reposo lo que no es lícito? Jesús les contestó: nunca entienden lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Y cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y estaba allí sentado un hombre que tenía una mano seca. Y los sacerdotes y los escribas y los ancianos asediaban a Jesús para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y mirando a los demás, les preguntó:
¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Quitar la vida o salvar la vida? Pero ellos callaban. Jesús los miraba con el ojo entristecido por la dureza de sus corazones y le dijo al hombre que tenía la mano seca: extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le fue restaurada sana. Al salir de la sinagoga, los fariseos tomaron conseja contra los herodianos en contra de Jesús para destruirlo. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una gran multitud de Jerusalén, de Galilea, de Judea, de Idumea y del otro lado del río Jordán, de los alrededores de Tiro y de Simón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Jesús le dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para que no lo oprimieran, porque había salvado a muchos, de modo que, con tal de tocarlo, cuantos tenían plaga caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verlo, se postraban delante de sus pies y decían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía mucho para que no lo descubrieran. Después, Jesús subió al monte y llamó para que fueran sus apóstoles a los que él quiso. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar la palabra y que tuvieran autoridad para echar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes llamó Boanerges, o sea, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, el publicano, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó. Y vinieron a casa. Y se agrupó de nuevo la gente, de tal manera que ya no podían comer ni aún pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron y lo prendieron porque decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Jesús les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si una casa se divide contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Y si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose allá afuera lo mandaron llamar. Y toda la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijeron: Maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera, te buscan. Jesús les contestó: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi madre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Después Jesús volvió a salir al mar. Y otra vez la gente se reunió alrededor de él, mucha gente, tanta que entrando en una barca se sentó en ella en medio del mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les dijo en su doctrina: oigan, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte de la semilla quedó junto al camino, y las aves del cielo vinieron y se la comieron. Otra parte de la semilla quedó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó muy pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla quedó entre espinos, y los espinos crecieron alto, muy alto, y ahogaron la semilla, y no dio fruto. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra, y brotó muy pronto, pues dio fruto y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿No conocen esta parábola? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son como la semilla que quedó junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de sembrada, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que oyen la palabra y al momento de oírla la oyen con buen gusto, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por culpa de la palabra, enseguida tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra y no dan fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.